Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el doctor Carlos Sanders Vélez y como parte del programa de la licenciatura en QFB de la Universidad La Salle, vamos a hablar de un tema que ahorita está muy en boga, realmente porque lo hemos vivido durante cerca de 2 años, las vacunas y cómo pueden llegar a ser el portal para para un eventual fin de la pandemia del SARS-CoV-2. Para esto tengo una presentación muy pequeña de aproximadamente 10 diapositivas, en la cual vamos a ir viendo de cómo los virus nos han afectado previamente y cómo las vacunas nos van a poder ayudar a salir de la situación en la que nos encontramos actualmente. No todas las pandemias han sido iguales y, sin embargo, son eventos virales que suceden continuamente. En la diapositiva puse 4 virus de 4 diferentes, tanto epidemias, en el caso del SARS y el MERS, o pandemias, en el caso del SARS-CoV-2 y la influenza. Cada una de estos virus ha tenido particularidades especiales que de cierta forma han sido retos para la humanidad. Y voy a empezar con el más sencillo de explicar, influenza. Todos yo creo que recordamos la influenza del 2009, H1N1, pero previamente también hubo una pandemia debido a influenza en 1918. Influenza tiene un índice R0, esto quiere decir qué tan factible es que de un paciente infectado pueda pasarse a un paciente susceptible, a una persona susceptible de 1.3. Esto quiere decir que de una persona enferma, en promedio se pasaría a 1.3 pacientes, ¿no? La tasa de mortalidad es variable, esa es la CFR, la Case Fatality Rate. El tiempo de incubación dura de 1 a 4 días. La tasa de hospitalización varía un poco, normalmente flota alrededor de 2%. La tasa de ataque es un término epidemiológico muy particular, quiere decir cuánta población es vulnerable a padecer la enfermedad dentro de una comunidad, ¿no? Y nuevamente, debido a que este es un virus que circula muy comúnmente, se habitúa entre el 10 al 20% de la población. Es un virus muy común. eh, Hay muchas personas que lo van a padecer en las temporadas invernales de cada uno de sus países, sea en el hemisferio norte o sea en el hemisferio sur. Y normalmente, influenza había sido nuestro punto de partida para epidemias respiratorias. Ahora viene el SARS-CoV-2, pero antes de hablar del SARS-CoV-2, quiero hablar de sus dos primos hermanos, de los dos primos hermanos que nos han permitido tener nuestras vacunas en la situación en la que estamos actualmente y nos han permitido saber ciertas situaciones y extrapolar ciertos datos sobre el SARS-CoV-2 que antes no se tenían. La pandemia o epidemia más bien del SARS ocurrió entre 2002 y 2003. México realmente no estuvo entre los países afectados, fueron más bien Canadá, el sureste de Asia y un par de estados en Estados Unidos. Y había sí una mortalidad importante, pero vaya, gracias a medidas sanitarias se logró controlar y no ha habido un caso registrado en cerca de 8 años. El MERS es otra situación muy similar, ¿no? Y esta situación, este virus también nos ha preocupado bastante, pero ha sido muy localizado en países del Medio Oriente. Nuevamente, no se ha registrado en México. Ahora, la epidemia del MERS se dio en 2007 y del 2007 para el 2020 pasaron 13 años en los cuales la investigación de QFBs, de biólogos, de médicos, tuvo mucho que ver para empezar a formular vacunas. Para el 2020 ya habían 2 protocolos de vacunas, tanto para SARS como para MERS.
Lo que no sabíamos es que venía un tercer virus que vino a ser el que nos cambió la vida, por lo menos durante estos 2 años, el SARS-CoV-2. Y estas similitudes estructurales nos permitieron desarrollar una vacuna en tiempo récord, ¿no? La gente a veces piensa que desarrollar una vacuna puede ser muy rápido y realmente no lo fue así. Tuvimos bastante suerte que fueran tan emparentados estos dos virus. Ahora, los datos del SARS-CoV-2, al momento ustedes lo sabrán, existe una variante Omicron que es increíblemente fácil de adquirirse en la comunidad. Y bueno, vamos a hablar de cómo las vacunas son el portal para acabar con esta pandemia del SARS-CoV-2 que tanto nos ha aquejado desde el 2020, ¿no? No todas las pandemias, no todas las epidemias han sido iguales. En esta diapositiva puse 4 virus respiratorios que de cierta forma han dejado una huella importante en el ser humano en el último siglo, ¿no? Quisiera empezar con influenza, en primer lugar, porque yo creo que es la pandemia que todos recordamos previo al SARS-CoV-2. En influenza, todos recordaremos en México lo que se vivió en el 2009 y lo que se vivió a nivel mundial. Influenza es un virus que tiene un R0, una capacidad de transmitirse de un paciente infectado a un paciente susceptible de 1.3. Esto quiere decir que por cada paciente infectado existirán 1.3 posibles nuevos casos, ¿no? La CFR, la Case Fatality Rate, es variable, pero puede encontrarse hasta dentro de 0.1%. El tiempo de incubación es de 1 a 4 días. Y de ahí vemos diferentes cuestiones que nos dan a entender que es un virus con el que hemos vivido muchísimo tiempo, ¿no? Vaya, la pandemia original, si lo quisiéramos ver así, fue la de influenza en 1918, ¿no? Tiene una tasa de hospitalización de 2% y tiene una tasa de ataque. La tasa de ataque es algo que ustedes como futuros QFBs probablemente vayan a ver en algún punto en epidemiología en sus clases. Y esto quiere decir qué porcentaje de la comunidad es vulnerable ante el virus, ¿no? Antes de hablar del SARS-CoV-2, que es el virus que nos aqueja actualmente, que nos ha cambiado la vida desde el 2020, quisiera yo hablar de sus 2 primos hermanos, de los 2 primos que nos permitieron desarrollar las vacunas en tiempo récord, del SARS-CoV-1 y del MERS. El SARS-CoV-1 es un virus que realmente nunca se ha detectado en México. El último caso detectado es aproximadamente hace 8 años. Fue un virus que debido a medidas sanitarias se logró controlar muy bien en el sudeste de Asia, en Canadá y en algunos estados de Estados Unidos, pero sin embargo tenía una mortalidad que preocupaba, ¿no? Del otro lado tenemos al MERS. El MERS es un síndrome respiratorio en el Oriente Medio y los dos son virus que están increíblemente emparentados con el SARS-CoV-2. Son virus prácticamente primos hermanos, ¿no? La investigación en estos dos virus durante aproximadamente 15 años permitió que pudiéramos extrapolar ciertos datos y tener vacunas ya para estos días, ¿no? Esto hubiera sido imposible si el SARS-CoV-2 hubiera sido de otra familia. Para darnos una idea de qué tan avanzados iban esos proyectos de vacuna para 2020, inicios de 2020, ya había ya había protocolos experimentales de fase 1 en las vacunas de SARS y de MERS. El SARS-CoV-2 es un virus que se transmite por gotículas respiratorias. Entonces, esta no es una figura mía, es una figura de Cosmin
Bontanazu, probablemente asesiné ese nombre, pero es una facilidad con la cual se puede transmitir el virus increíble. Un solo estornudo puede producir cerca de 10,000 gotículas. Y el virus, coronavirus, esta familia, tiene una serie de espigas, estas espigas en azul, y son una forma en la cual, como si fuera velcro, el virus se pega a el moco, ¿no? El moco respiratorio que todos tenemos. Esto es lo que le permite al virus ser, de cierta forma, tan infeccioso, ¿no? Esto y su tasa de reproducción, que es tan alta. Ahora, ¿qué es lo que usa para introducirse en nuestras células? Su llave. Todos tenemos un receptor que convierte una enzima de origen renal, el ECA, es la enzima convertidora de angiotensina 2, y es un receptor que se encuentra en muchísimas células alrededor de todo el cuerpo humano. Casi mañosamente, el virus usa este receptor para introducirse en nuestras células y poder usar su material genético para reproducirse, ¿no? Ahora, estos son los procesos virales. Una vez que se ha introducido en la membrana celular, entra a un proceso de transcripción y ensamblado viral, ¿no? Está de cierta forma parasitando los procesos de creación de proteínas que tenemos de manera natural en nuestras células, ¿no? Está mandando un mensaje para que se pueda reproducir su material genético en lugar de cualquier cosa que sea beneficial para la célula. Entonces, de manera general, tenemos 4 pasos. Estos los verán ya con más detalle probablemente en su licenciatura. El primer paso es el que veíamos brevemente anteriormente, es la fusión de membranas y el transporte del coronavirus al citoplasma celular. Y a partir del citoplasma celular es cuando va a salir el RNA del virus y va a iniciar una transcripción viral. A partir de esa transcripción viral se va a iniciar un ensamblado viral y eventualmente va a empezar a ejercer presión sobre la membrana para poder salir como un virus hijo, por así decirlo. Verán también que hay diferentes nombres que en algún momento probablemente se van a topar con ellos, como QFBs, en verde y en rojo. Esta presentación ha sido grabada en enero. Es probable que la evidencia haya cambiado en algún punto, pero al momento de hoy, lo que está en verde son los que tenemos como opciones para tratamiento de SARS-CoV-2. Tenemos molnupiravir, remdesivir, que lo que hacen es introducir errores en ese primer paso de replicación viral. Tenemos Paxlovid, que es el antiviral de Pfizer, previniendo que el virus salga, y anticuerpos monoclonales, que lo que hacen es bloquear la entrada del virus hacia nuestra célula. Ahora, una vez que empieza este proceso de replicación viral, la siguiente pregunta es cómo lo detectamos. Y nuevamente, gracias al trabajo de químicos, biólogos, QFBs, como futuros QFBs que ustedes serán, médicos, se han desarrollado diferentes pruebas. Cada prueba mide una cosa completamente distinta, ¿no? Aunque sea en algunos casos el mismo fluido corporal que medimos. En el caso del PCR, es un exudado nasofaríngeo. Esto quiere decir que hacemos con un hisopo, tratamos de encontrar el material genético del virus, ¿no? Y es probablemente la prueba estándar de oro. Esto quiere decir que es la mejor prueba que tenemos disponible porque es increíblemente sensible. Ahora, ¿cuál es la cuestión que tenemos que tomar en cuenta? Que al ser tan sensible,
puede seguir positiva, como ustedes ven en la diapositiva, a pesar de ya no ser un virus activo. Esto lo verán ya en sus prácticas de laboratorio, de lo fácil que es contaminar un PCR, y también eso nos da a entender la utilidad que pueden tener otras pruebas diagnósticas o pruebas de serología, en este caso pruebas de anticuerpos IgM, que normalmente muestran una infección activa. Estoy simplificando, ya lo verán ustedes en clases, y una infección y una respuesta ya más dirigida por medio de anticuerpos IgG, ¿no? Durante esta primera semana es cuando se detectan los síntomas, es cuando es altamente probable que se tenga una prueba de antígeno positivo o una prueba PCR positiva. Y a partir de ahí es cuando empezamos a tener problemas para detectar el virus, porque el proceso de replicación es muy corto. Nuestro sistema inmunológico de cierta forma lo ataca, aunque sea de una forma muy desorganizada. Y esto me lleva a la siguiente diapositiva, que es lo que pasa en casos graves. Es algo que se conoce como una tormenta de citocinas, ¿no? Una citocina es, dicho de una forma muy burda, una hormona, por así decirlo, que usan los leucocitos, que usan las células de nuestra defensa para poder montar una respuesta inmunológica adecuada frente a X, Y o Y patógeno, ¿no? Al momento de entrar esta tormenta de citocinas, empieza a desorganizar muchísimas cosas dentro del pulmón. El primer punto que sucede es que los leucocitos empiezan a ser atraídos al existir esta tormenta de citocinas, empiezan a ser atraídos y empieza un círculo vicioso porque ellos mismos empiezan a atraer más al momento de soltar más citocinas inflamatorias. Esto genera coágulos de fibrina en el alveolo, en estas, llamémosle, burbujas de aire que nos permiten respirar. Y al mismo tiempo permite que los vasos estén permeables. Y esto deja que cierta parte de la sangre, ciertos líquidos de la sangre pasen libremente al alveolo. Esto es, de manera general, una neumonía, ¿no? Y esto nos provoca una cantidad de problemas importantes. En primer lugar, porque no hay nadie que esté regulando adecuadamente al sistema inmunológico. El sistema inmunológico está tratando de, en un ejemplo muy tonto, tratar de matar a una mosca con una bomba nuclear. Y esto es lo que pasa en un COVID grave. Ahora, ¿cuál es la terapia actual? ¿No? Existe un hashtag que se ha usado hasta recientemente, principalmente por médicos y biólogos de nutrición, less is more, y es verdad, ¿no? Tenemos que pensar muy bien las terapias que vamos a dar y en qué momento darlas, ¿no? Actualmente, para prevenir un COVID-19, no hay algo que tenga una evidencia sólida para prevenir enfermedad. En COVID leve realmente lo que se da son medidas de soporte, igual que en asintomáticos, si es que llegara a detectarse. Y en COVID moderado, igual medidas de soporte y vigilancia de señales de alarma, primordialmente la baja de oxigenación y la falta de aire, ¿no? Ya para COVID grave es cuando tenemos que prestar mucha atención en qué se le da a los pacientes. Y este va a ser uno de los grandes retos de ustedes. Actualmente tenemos 2 antivirales que pueden tener un efecto muy bueno, que son Molnupiravir y Paxlovid.
Ahora, el problema es que para que estos dos puedan cumplir su función, tienen que ser detectados los casos muy tempranamente y tienen que administrarse estos dos antivirales muy tempranamente. Esto no sucede en la mayor parte de los casos. Entonces, en la mayor parte de los casos seguimos teniendo la cuestión con solamente dexametasona, un antiinflamatorio esteroideo. No, este va a ser el futuro reto para ustedes como licenciados en QFB, tratar de encontrar algo más dirigido que podamos tener para este tipo de casos, ¿no? Actualmente la mejor arma que tenemos para prevenir desenlaces graves, no solamente de COVID, son las vacunas, ¿no? Y mucho se ha dicho principalmente por sectores antivacunas, que las vacunas tienen mercurio, que tienen sales de aluminio o cualquier barbaridad de este estilo, ¿no? Y en primer lugar, no hay que temerle a las vacunas. Uno de los argumentos antivacunas usualmente es que nadie sabe qué contienen. Esto es una mentira. Si ustedes tienen curiosidad de alguna vacuna en específico, lo único que tienen que hacer es tomar el nombre comercial de la vacuna y poner SMPC en Google y presionar Enter. Esto les va a dar los datos que se mandaron a la Agencia de Medicinas Europeas y ustedes los pueden ver. Una vez que son aprobados, ustedes pueden ver exactamente qué excipientes, exactamente qué cosas tiene y en qué cantidad tiene cada una de las vacunas o de las cápsulas que ustedes usen, de manera gratuita y realmente con ganas de informar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que son las vacunas? Pues, en primer lugar, las vacunas son nuestras armas para prevenir desenlaces graves. Una vacuna tiene un ingrediente activo que es muy importante mencionar que no causa ninguna enfermedad. Por nosotros tener nuestra vacuna contra el SARS-CoV-2, no vamos a tener COVID. Eso es un mito. En algunos casos existen adyuvantes, esto quiere decir que es una sustancia que nos permite de cierta forma impulsar la respuesta inmunológica. Y en algunos casos son ciertas sales de aluminio. No hay que tenerle miedo a las sales de aluminio. Algunos desodorantes tienen sales de aluminio. Algunos antiácidos tienen sales de aluminio. En algunos casos muy particulares, principalmente en vacunas inactivadas, tenemos antibióticos. ¿Esto para qué? Para que no se contamine. Todo lo que se estanca de manera general en medicina tiene un riesgo para que crezca algo. Lo mejor que les puedo dar de ejemplo es si nosotros dejamos un refresco abierto, eventualmente puede que se genere algún tipo de nata, ¿no? Y esos son microbios, ¿no? Hay algunos casos, primordialmente en vacunas de mRNA, en vacunas de proteínas recombinantes como Novavax, que existan ciertos estabilizadores, que generalmente son azúcares, pero a veces tenemos ciertas alergias a los azúcares. Entonces hay que cuidar ahí a quién se le dan, ¿no? Hay también preservativos como el timersoral, que es mertiolate. Todos hemos oído del mertiolate y es un fungicida, es un componente fungicida que de cierta forma previene también que se contamine de hongos, ¿no? Ahora, en los casos particulares de vacunas inactivadas pueden existir ciertas trazas de formaldehído, pero las vacunas inactivadas es una tecnología ya más vieja que es altamente probable que poco a poco vaya cayendo en desuso. Ahora, ¿cuáles son las vacunas que tenemos en México disponibles, no? Tenemos de mRNA, Pfizer y Moderna. Tenemos de vectores adenovirales, que lo que son, si imagináramos un huevo y al huevo le quitáramos
la clara, la yema, y la rellenamos de cualquier otra cosa, de confeti, si ustedes quieren. Esa es una vacuna de vector adenoviral. Es una vacuna que está aprovechando el cascarón de otro virus, en este caso de otro virus que genera un síndrome catarral, un adenovirus, y la estamos llenando de un componente que nos va a impulsar nuestra respuesta inmunológica para podernos defender del SARS-CoV-2, ¿no? En este caso tenemos Johnson & Johnson, Sputnik, tenemos AstraZeneca, ¿no? Y de virus inactivados tenemos en México Sinovac y Sinopharm. Ahora, ¿cómo es lo que funciona, cómo funcionan estas vacunas, no? La idea es que se active la inmunidad adaptativa. No voy a meterme mucho en esto, ya lo verán en sus clases. Hay dos tipos de inmunidad en el cuerpo del ser humano. Tenemos la inmunidad natural, que trata de reconocer de manera rápida qué es un enemigo y qué no. Y tenemos una inmunidad adaptativa que, si lo viéramos como en carteles del viejo oeste, son estos carteles del Se Busca, ¿no? Y está conformada por dos tipos de células. Los linfocitos T, que se encargan, son como policías judiciales, ¿no? Entonces van tratando de identificar luego quién es el culpable, ¿no? O quién está en este letrero de Se Busca. Y tenemos los linfocitos B, que lo que producen son anticuerpos. Las dos partes son increíblemente importantes para poder montar una respuesta inmunológica adecuada. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Primero, se aplica una vacuna por vía intravenosa, intramuscular, y esto genera que estas partículas de la vacuna sean atrapadas por células presentadoras de antígeno. Ya lo verán en sus clases de inmunología, pero son células que tratan de andar buscando qué puede ser algo que sea peligroso para el cuerpo, ¿no? En este caso, estas células presentadoras de antígeno son células dendríticas que van a viajar al ganglio linfático local, llamémosle al centro de nuestros policías, y van a informar lo que se encontraron. En esta comunicación de informar lo que se encontraron, van a producir los linfocitos T activados y los linfocitos B o células plasmáticas activadas, ¿no? Y esto lo que permite es que una vez que nos encontremos con el SARS-CoV-2, pues podamos tener ya identificado plenamente al SARS-CoV-2 como un enemigo. Y es esta combinación, es esta orquesta inmunológica la que nos permite tener una respuesta inmunológica buena y de calidad. Ahora, tenemos un rollo actualmente sobre si existe la llamada herd immunity, la inmunidad de rebaño. Realmente el primer punto es que ninguna vacuna que se hubiese usado hasta ahora es esterilizante. Esto quiere decir que ninguna vacuna mata ni a la tuberculosis ni al Streptococcus pneumoniae, ninguna, ¿no? Todo lo que hacen las vacunas que tenemos hasta el día de hoy, enero de 2022, es prevenir la enfermedad grave, ¿no? Y eso es algo que hacen muy bien, porque lo que hacen es impulsar el sistema inmunológico para prevenir infecciones. Ahora, al estar nuestra respuesta inmunológica lista, a pesar de que el virus pueda reproducirse, la cantidad de virus disponibles para poder infectar una nueva célula va a ser menor. La cantidad de virus disponibles que existen en cualquier momento dado es algo que conocemos como la carga viral. Si nuestras células ya saben que el SARS-CoV-2 es un enemigo, lo que van a hacer es intentar bloquearlo para que pueda presentarse en otra célula y pueda reproducirse en otra célula, ¿no? Entonces, al estar nuestra respuesta inmunológica ya lista, ya organizada,
esta carga viral va a ser mucho menor de lo que podría ser sin tenerlo. Por esto es que las vacunas son nuestro portal para salir de la pandemia actual, ¿no? Ahora tenemos nuevas tecnologías que están saliendo, vacunas de mRNA que son planos, por así decirlo, son planos que le damos a la célula para construir una parte muy específica del virus, pero esto hace que nuestras células puedan ya identificar a todo lo que tenga esa pequeña fracción, esa proteína como un enemigo, ¿no? Y también tenemos vacunas recombinantes, que son vacunas que se hacen por medio de cultivos celulares, y la idea es tratar de cierta forma, producir esta misma proteína en el laboratorio y suspenderla, en el caso de Novavax, en una matriz de nanopartículas, ¿no? Ambas van a ser estrategias que van a ser estrategias del futuro y con las cuales vamos a poder brindar vacunas de calidad a la población, ¿no? Y como diapositiva final, porque he formado parte de una estrategia de difusión de ciencia, quisiera yo agradecerle mucho a todos mis colegas de Week with Science. Creo que es algo que vale mucho la pena. Ustedes a lo mejor no lo van a captar inmediatamente, pero el hecho de poder comunicar lo que ustedes saben, aunque sean de segundo semestre, es una herramienta que vale mucho la pena. Entonces, si pueden ustedes integrarse a un sistema de comunicación de ciencia, lo van a agradecer mucho en el futuro, porque la gente necesita de personas preparadas en ciencias de la salud, ¿no? Entonces, con esto termino mi participación y espero que estos años que pasen en la Universidad de La Salle sean de los años más entrañables que puedan tener en sus vidas, ¿no? Entonces, les mando un gran abrazo desde Escocia y pronto nos veremos, futuros colegas.